porque no está específicamente señalada en la ley como delictuosa. Entonces, esta serie de requisitos deben ser perfectamente observados porque si no es imposible, y aunque se llega a aplicar, bueno, pues daría materia a un amparo y entonces con violación al 14 constitucional no podría ser sancionada una persona o obtendría un amparo y obtendría la libertad. Entonces, consideramos muy importante en tomar en cuenta la legalidad de los actos de autoridad. Otro punto importante del principio de legalidad es la fundamentación y motivación. La fundamentación y motivación. La fundamentación es la ley que va a aplicar y la motivación las razones por qué la aplica. Tiene que fundar y motivar perfectamente su resolución, que es una derivación del principio de legalidad. Él tiene que decir, ¿por qué estoy sancionando? Y las razones por las cuales estoy sancionando, de las cuales podríamos decir que hay una derivación de la individualización de la pena. Esa individualización de la pena tengo que cumplir con una serie de requisitos que nos señala el Código Procesal o el Código Penal, por el cual el quantum de la sentencia o la negativa de sancionar tiene una razón de ser apegado en una ley de carácter penal o en aquellos tipos en blanco cuando se deriva en otro tipo de legislación, como podría ser en las responsabilidades de servidores públicos. También habría que hablar dentro del principio de legalidad el principio de igualdad ante la ley. Si analizamos el artículo 1 de nuestra Constitución, todos somos iguales ante la ley, aunque hay algunas excepciones que habría que cuestionarse, por ejemplo, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero en principio todos somos iguales ante la ley, a todos se nos tiene que dar un trato igual en situaciones iguales ante el propio tribunal. Entonces, esta es una garantía que debe ser de respetarse. Entonces, podríamos resumir en que hay un principio de igualdad ante la ley, de legalidad penal, de fundamentación y motivación, y retroactividad de la ley en materia penal, ¿sí? Entonces, debemos de cumplir todos ellos para llegar a una sentencia que debemos considerar justa. También hay el principio de libertad. ¿Qué es ese principio de libertad? Bueno, en materia penal hay una serie de reglas que se le imponen a las autoridades para restringir esa libertad. En principio todos somos libres y podemos movernos sobre el territorio nacional a nuestro antojo, pero en tanto no exista una orden de la autoridad facultada para ello que funde y motivo, como lo dije anteriormente, para restringirnos esa libertad. ¿Y cómo nos la restringe? Nos la restringe pues deteniéndonos principalmente es por figuras como la orden de aprehensión, la orden de reaprehensión, la orden de detención o muchas veces en la orden famosa del tan cuestionado arraigo para pues, sujetarnos a una medida cautelar durante un tiempo determinado en lo que se determina nuestra averiguación previa. Pero estas características tienen principios muy importantes. Yo siempre he dicho que la punibilidad señalada a un tipo penal correspondiente o la que le corresponde a un tipo penal determinado no solo es un elemento o una consecuencia del delito, como dicen los grandes tratadistas que se han estado peleando por años, si es un elemento del delito o es una consecuencia del mismo. Yo digo que es una regla procesal constitucional. ¿A dónde voy con esto? Es una regla en la cual me dice, ¿qué me dice? Primero me dice, sí, yo puedo detener a la persona porque tiene contemplada una pena privativa de libertad. Una. ¿Y cómo lo sé? Acuérdense que si la pena es privativa de libertad o es acumulativa, tiene el I, será orden de aprehensión. Y entonces eso también derivará en la prisión preventiva, ¿sí? Eso aparece en la Constitución. Si analizamos el artículo 16 y el artículo 18, señala que nadie puede ser aprisionado sino por delitos que tengan como sanción pena privativa de libertad. Esa es una garantía constitucional sumamente importante y curiosamente nos refiere o nos deriva la punibilidad que aparece en cada uno o aparejada a cada uno de los tipos penales. Una. Dos. También nos va a señalar
qué tipo de orden, si es de comparecencia o de aprehensión, como lo señalé, y si vamos a tener prisión preventiva o no la vamos a tener. Esto me parece trascendental porque en la mayoría de textos que ustedes pueden analizar nunca se han detenido ni en la parte general, ni en la parte especial, ni en la parte procesal, a hacer un análisis de estas garantías que, menospreciando muchas veces la punibilidad, hay alguna jurisprudencia que podemos encontrar que dice que no importa que el tipo penal no tenga señalada una sanción, se puede llevar todo el proceso y llegar a la sentencia, y hay en la sentencia que se le deje libertad. Yo creo que no hay cosa más ociosa en materia penal como llevar a una persona a una sentencia, llevar una prisión preventiva de la persona y no tener ningún resultado en materia penal. Yo creo que el derecho penal está para sancionar conductas, de llegar a una sentencia. Ese inquisitivismo de la prisión preventiva per se o de un proceso per se inútil, estéril, no estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo creo que lo que tenemos que buscar es sancionar conductas delictuosas cuando se compruebe que estas fueron cometidas, y ese debe ser el principal sentido. Debe ser una reacción del Estado legalmente establecida para cuando una persona infringió un ordenamiento de carácter penal. Ese es el sentido donde debemos ir. El derecho penal no debe ser inquisitivo, debe ser justo, debe ser humano, y debemos buscar con este debido proceso llegar a ese ideal, vamos a llamarlo de alguna forma, volverlo más material, más real, para que el debido proceso se cristalice, se genere de una forma adecuada. Entonces, estábamos que en este principio de libertad tiene muchas reglas constitucionales, las cuales se derivan en reglas legales, en las cuales marca pautas, marca lineamientos para que la persona pueda ser restringido. Y esto es importante porque, bueno, yo creo que después de la vida uno de los valores más importantes de cualquier ser humano de la sociedad es su propia libertad. Entonces debe ser la última ratio como lo es el derecho penal. La última ratio del derecho penal es restringir la libertad de una persona. Debe ser en casos estrictamente necesarios por determinadas características que en este momento no me correspondería tratar. También tenemos el principio de presunción de inocencia. Una persona no es responsable hasta que no lo diga un juez. Bueno, esto se oye muy bien y estamos totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que obtener una sentencia firme para decir esta persona es un delincuente, esta persona cometió el delito. Si no, son simples especulaciones y estamos cumpliendo ciertas etapas que nos señala la Constitución o la ley para llegar a ese punto. Entonces, este principio de presunción de inocencia incumbe al Ministerio Público acreditar esa imputación, ese delito por el cual está acusando. Esto tiene severas, para no decir graves, excepciones en dos delitos, que es el enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde se obliga, de acuerdo a la jurisprudencia,